Soy profesor e investigador de la Universidad de Zaragoza y he venido pues, a Mondragón Universitatea a hacer una estancia de investigación de 5 meses, a trabajar concretamente con un grupo, el grupo de desarrollo de convertidores electrónicos de potencia. Desde el primer momento pues, me he considerado uno más tanto con los profesores como con los investigadores, con los cuales pues, bueno, pues hemos formado piña, he formado parte del equipo y hemos avanzado en nuestra línea de investigación. Una de las cosas que sí que me gustó de mi estancia aquí es que aquí los alumnos pues trabajan desde el primer curso el modelo de equipo de trabajo. Es un modelo que está basado en una alta experimentalidad, un grado alto de experimentalidad de los alumnos, de tal forma que los alumnos tienen contacto básicamente desde primero con muchas de las herramientas que van a utilizar en su futuro profesional. El estudiante puede ver desde el principio, bien sea con la formación dual que vosotros tenéis, como a través de los trabajos de asignatura o, por ejemplo, los trabajos fin de estudios, como es el TFG o el TFM, aprende cosas directamente en la empresa. Y esa colaboración, esa cooperación empresa-universidad, pues da sus frutos, que de eso se trata. I am Valentina Shevtsova. I work in Brussels for 25 years, and my career as a researcher in microgravity, we prepare several experiments on space station. I love Mondragon University. It's very different from Brussels. In Brussels, everyone works on research, pure scientific project. But here, whatever we have project in fluid mechanic group, mostly they are related to some industrial project, to industry. So you learn how your research could be useful for development of industry. We have a dream project in fluid mechanics laboratory. This dream project is related to microgravity. We have submitted 2 proposals to European Space Agency. We would love to create small microgravity research laboratory in Bilbao, in part of Mondragon University in Bilbao. And this is a dream project and we hope to realize it.